Dios le bendiga esta hermosa noche. Le saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. Vamos a iniciar, vamos a continuar con la serie Los dones del Hijo, la primera parte, y vamos a pedir al Señor que nos guíe, ya que estamos viendo el ministerio apostólico. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por la vida de la hermana Olga Lidia, por la vida de Sayan Yamilet. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias por las bendiciones que nos das. Gracias por todo. Ministra esta noche la vida de cada hermano, de cada hermana. Habla, Señor, aconséjanos, exhórtanos, consuélanos. Sobre todo edifica tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hermanos amados, no hemos podido transmitir. Ayer, por ejemplo, no transmitimos por detalles en el equipo de sonido y pues también en el equipo de cómputo, ¿verdad? Así que agradecemos al Señor que nos permite esta noche compartir con usted la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 12, verso 4. Ok, permítame, hermanos. Tenemos un detalle aquí. Amén. Veamos. Ok. Entonces, ahora sí. Ok, mire, tenemos la base bíblica, hermanos, en la que estamos compartiendo esta palabra. Dice, 1 Corintios 12, verso 4 al verso 6, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Voy a leer nada más hasta que lleguemos al punto donde vamos a entrar al tema de hoy. El apóstol Pablo expresa a la iglesia de Corinto que no quiere que estén ignorantes acerca de los dones espirituales, y al enseñárselos hace tres clasificaciones. Diversidad de dones, que tiene que ver, hermanos, con o son dados por el Espíritu Santo. Diversidad de ministerios, que es el tema de esta semana, que son dados por el Hijo, por Jesucristo. Y la diversidad de operaciones que son dadas por el Padre. Aquí, hermanos, es interesante subrayar, señalar que los ministerios son dones en forma de hombres dados por el Hijo. Es decir, por Cristo a su iglesia, para perfeccionar su iglesia, para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. Entonces, estos 5 ministerios, hermanos, son apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral. Es decir, es la mano de Dios. Son los 5 ministerios. Es el ministerio pentagonal. Son los domas de Dios. Son los regalos de Dios a la iglesia para perfeccionarla. La función de estos 5 ministerios está en Jeremías 1:10, que dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Esto significa, hermanos, que los 5 ministerios tienen una función, varias funciones, pero dentro de las funciones está arrancar, derribar, destruir, derrocar toda obra de tinieblas en nuestra vida. Por eso, ¿verdad? El ministerio del apóstol, profeta, el evangelista, el pastor, el maestro viene a arrancar, a derribar, a destruir, a derrocar todo aquello que no es de Dios en nuestras vidas, para que luego se pueda edificar y se pueda plantar
sobre el fundamento que es Cristo. No se puede sembrar, no se puede edificar en un terreno lleno de maleza o en un terreno donde hay raíces, porque a la larga eso va a hacer que la edificación se venga abajo o lo que se plante sea dañado. Entonces, lo tengo de esta manera representado. La misión de los 5 ministerios, Jeremías 1:10, primero es arrancar, después es destruir, después es arruinar y después es derribar. Explicábamos esto a la iglesia. El Señor tiene que arrancar de nosotros pensamientos, actitudes, argumentos e incluso destruir fortalezas en nosotros, arruinar nuestros planes para que los planes de Dios se cumplan en nuestra vida. Y a veces también tiene que derrocar, hermanos, los reinos. Tiene que derrocar el reino de las tinieblas en nuestra vida para que entonces pueda ser edificada nuestra vida y podamos ser plantados y podamos dar fruto. Así que esto es interesante para nosotros. Comenzamos el día de ayer a hablar del ministerio apostólico y hablamos de Éxodo 19:4, donde dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. En Deuteronomio 32:1 dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Eso significa que el ministerio apostólico, hermanos, está representado en las alas de águila. La cobertura del apóstol, hermanos, está representada en las alas de águila. Ya eso lo explicamos ayer. El ministerio apostólico, hermanos, posee visión. Se mantiene en las alturas de donde trae la doctrina revelada. También pone su nido sobre la peña, es enemigo de la serpiente y también enseña a sus aguiluchos a volar. Entonces, esas son algunas de las características del ministerio apostólico. Luego hablamos acerca de las señales de un apóstol. El día de ayer comentamos que fundan iglesias. Recuerde que dice la Biblia que los apóstoles estaban en Jerusalén y en Samaria había creído mucha gente, según Hechos capítulo 8 verso 14, y los apóstoles enviaron a otros apóstoles para ese lugar, para establecer una iglesia. También vimos que los apóstoles tienen revelación de la doctrina y de misterios. Eso lo vimos con el apóstol Pablo, que tenía visiones, tenía revelaciones de parte de Dios. Perdón, hermanos. Y también dice la Biblia que el Señor lo había llevado al tercer cielo, donde oyó palabras inefables, indescriptibles, que no se pueden decir humanamente hablando. De manera pues que por eso el Señor le puso al apóstol Pablo, le puso un aguijón para que no se sintiera la última Coca-Cola, ¿verdad?, del desierto. Que por cierto estamos en contra de la coca los mexicanos, ¿verdad, Sammy? Ahora pura Pepsi, man. Entonces, esto fue lo que vimos ayer, cómo el Señor, ¿verdad?, a un apóstol le puede dar revelaciones maravillosas. Entonces, el tercer punto que vamos a ver hoy, hermanos, es que tienen sufrimientos por la causa de Cristo. Segunda de Corintios 11:23 dice la Biblia: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número. Fíjense qué tremendo los sufrimientos por la causa de Cristo que tuvo el apóstol Pablo. Por favor, ponga atención, hermanos, siéntense con confianza, pasen. Entonces, fíjense, dice: en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más,
en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y mire, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Imagínense los sufrimientos que el apóstol Pablo, hermanos, tuvo que pasar. O sea que un apóstol, hermanos, necesariamente pasa por situaciones difíciles, tribulaciones, angustias. También un apóstol, hermano, otra de las señales del apóstol es que sientan doctrina. Un pastor no debe asentar la doctrina. Una mujer no debe asentar doctrina. Ninguno de nosotros, sino que el Señor pone apóstoles para que nos den el fundamento sobre el cual vamos nosotros a edificar. Hechos 2:42, lo vamos a ver en 3 versiones, que dice, en la versión Reina Valera 1960, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Usted y yo debemos perseverar en la doctrina que se nos enseña. La Biblia al día dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Entonces, un servidor, hermanos, tiene que estar al pendiente de la doctrina y de la enseñanza que se da en la iglesia, y usted debe perseverar en ella y mantenerse firme. Dice en la traducción lenguaje actual, en lo que usted ve ahí rojo, dice: y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Entonces nosotros, los pastores, bajamos, digamos, descargamos la doctrina apostólica y la compartimos con usted, esa enseñanza, para que se fundamente, para que crezca en la obra del Señor. También, hermanos y amigos que nos escuchan, los apóstoles tienen obras poderosas. Mire, 2 Corintios 12:12 dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Entonces, la Biblia nos enseña, hermanos, que los apóstoles hacen obras poderosas por medio del Espíritu Santo o el ministerio que Dios les dio. Ahí lo vemos en 2 Corintios 12:12. En Hechos capítulo 2, verso 43, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces aquí tenemos que ver esto, hermanos. Muchas maravillas, o sea, milagros y señales eran hechas por los apóstoles. Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces, un apóstol, hermanos, tiene como señal hacer obras poderosas en el nombre de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. También otra de las señales es que predican el evangelio de la gracia, poseen cetro de autoridad y gobierno. Jeremías 1:9 y el verso 10 dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Entonces el Señor pone la palabra en la boca de los apóstoles para que prediquen el evangelio de la gracia
Y entonces ellos poseen cetro de autoridad y de gobierno. Dice luego, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Eso es cetro de gobierno, cetro de autoridad, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. Porque hermanos, si no se hacen esas cuatro cosas en el corazón de una persona, no se puede edificar, no se puede plantar. ¿Ok? Y por lógica no va a haber fruto. Entonces, la función del ministerio se mueve en el lugar santo y santísimo. Entonces, esto es interesante, hermanos, lo que el Señor nos habla aquí. Necesitamos pues continuar viendo, hermanos, todo lo que el Señor tiene en sus manos para el ministerio apostólico, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo siguiente, a ver si podemos avanzar. Miren, tenemos también aquí las funciones de un apóstol, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones de un apóstol? Nosotros como iglesia apostólica que fluye en el mover apostólico, necesitamos saber por qué se le llama apóstol. ¿De dónde sacan eso? ¿Existen los apóstoles? O como dicen los guatemaltecos, o son puras charadas, dice. Entonces nosotros tenemos que ver por qué. Ya vimos las señales. Ahora veamos las funciones de un apóstol. Mire, aquí tenemos un esquema. Un esquema que necesitamos ver. Tenemos por lo menos 12 funciones. Los apóstoles ponen el fundamento de la doctrina. Ningún hermano en la iglesia está facultado para poner el fundamento doctrinal, hermano. Por eso es que, ¿verdad?, algunos hasta se molestan. No puede ser posible, hermano. Es que deberían dejar de prohibir que se pongan aretes, que se pongan pantalones. Hermano, si alguien se quiere dejar de poner eso, pues se lo deje de poner. Pero ninguna persona está facultada en la iglesia para poner el fundamento de la doctrina. ¿Ok? Ni siquiera el pastor, sino el apóstol, o los apóstoles, o digamos, hermanos, que hay un ¿cómo decirlo? Hay un séquito, un grupo de apóstoles que se reúnen para platicar acerca de las doctrinas de la iglesia. Dentro de las funciones de un apóstol, reciben mandamientos del Señor por medio del Espíritu Santo. Dan mandamientos, tienen autoridad de parte de Dios para enviar ministros. El ministro o el pastor no puede ir solo. No puede, yo tengo ganas de predicar en tal parte, me voy. Tiene que ser enviado por su apóstol. El apóstol tiene dentro de las funciones que enviar delegaciones apostólicas a la iglesia. Visitan, supervisan y confirman las iglesias. Eso lo vamos a explicar en un momento, porque supervisar no es que vienen a checar y a regañar a todo el mundo. Vienen, hermanos, a ver cómo va avanzando la iglesia. Y lo dice ahí en algunos textos bíblicos. Son padres del alma cuando ejercen la función pastoral. Juzgan casos de las iglesias que cubren y aplican disciplina. Tienen autoridad para entregar a Satanás a una persona. Pero hay que explicar eso. Unos tienen revelación. Tienen autoridad para cambiarle nombre a una oveja. Son administradores de la gracia y los misterios de Dios. Se dedican al ministerio de la palabra y la oración, así como los otros 4 ministerios que el Señor ha regalado a la iglesia. Son 5 dones en forma de hombres que el Señor ha dado a la iglesia. Entonces, vamos a avanzar. No sé qué tiempo llevo, tal vez, si me ayuda ahí. ¿Ya? 22 minutos, estamos empezando.
Entonces, ponen el fundamento de la doctrina. Ponen el fundamento de la doctrina. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Aquí estamos viendo, hermanos, un avance de una de las funciones del ministerio profético. Pero el ministerio apostólico, hermanos, es el que pone el fundamento de las doctrinas. Y ya el fundamento está dado. El fundamento es Jesucristo. No se puede poner otro fundamento. Hermanos, la iglesia con o sin el apóstol, sin el profeta, es iglesia de Cristo. El Señor puede poner otro apóstol, puede poner otro profeta, puede poner otro evangelista, otro pastor u otro maestro. Levantar nuevos, ¿verdad? Pero el fundamento lo ponen los apóstoles. Y el fundamento es Cristo. Por eso dice aquí: siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Dentro de las funciones de un apóstol reciben mandamientos del Señor por medio del Espíritu Santo. Hechos 1:2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Si usted pone atención ahí, hermanos, usted va a ver que el Señor Jesucristo les dio mandamientos a los apóstoles por medio del Espíritu Santo. Entonces, el apóstol recibe mandamientos del Señor por medio del Espíritu de Dios. También un apóstol, dentro de sus funciones, dan mandamientos. Como ya vimos, las reciben y ellos las dan, los mandamientos a la iglesia. Segunda de Pedro 3:2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. ¿Ok? Entonces, los apóstoles, hermanos, dan mandamientos. No mandamientos que se les ocurren. No mandamientos pasando por encima de los derechos de la iglesia, sino mandamientos que vienen de parte del Señor. Amén. Entonces, tienen autoridad también de parte de Dios para enviar a ministros. A usted le invitan a predicar una parte. A usted, yo pues como pastor, debo pedir el permiso. Yo tengo una autoridad y mi autoridad es el apóstol que me cubre. Entonces, Hechos 6:6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y dice después, y los enviaron. Así que, hermanos y hermanas, si el Señor le habla, si el Señor le llama al ministerio, usted tiene que dar señales de que es llamado por el Señor, y el pastor debe dar fe de ese llamamiento, y la iglesia también, y luego pasarlo con el apóstol para ser enviado a algún lugar donde el Señor nos dé la visión. Entonces, esto es importante. Yo como pastor no puedo nombrar pastores. Puedo poner un obrero en una iglesia, puedo poner obreros en diferentes lugares que hagan la obra del ministerio, pero a nombrar pastores no me corresponde. Así que eso que lo tengamos bien claro en nuestra vida, ¿verdad? En nuestros pensamientos, en nuestro corazón. También envían, un apóstol dentro de las funciones envía delegaciones apostólicas a las iglesias. Hechos 15:22 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Aquí cabe señalar, hermanos, que Pablo era apóstol y Bernabé también. Y eso lo podemos
lo podemos ver más adelante. A Judas dice que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Así que un apóstol puede delegar a otro pastor para que vaya y ministre, para que vaya y supervise. Amén. Visitan, supervisan y confirman iglesia los apóstoles. Cuando la iglesia, hermanos, es muy grande, ¿verdad? Por ejemplo, Benecer cuenta con 1000 iglesias en el mundo, de manera que es imposible que pueda estar en todas las iglesias, pero sí hay delegados que llegan hasta nosotros. Hechos 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. O sea, para checarlas, su estado, si están sanas, si tienen alguna enfermedad, si hay algo que está aquejando o dañando el funcionamiento de la iglesia. Eso hacen los apóstoles. Hechos 15:41 dice: y pasó por Siria y Cilicia. ¿Qué hacían en sus visitas? Confirmaban a las iglesias. O sea, las animaban, las afirmaban, las confirmaban, las establecían, las bendecían, compartían algún don con ellos. Dice Hechos 16:4: y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. O sea, era una iglesia que se estaba estableciendo. La iglesia apostólica primitiva, hermanos, se reunía para establecer ordenanzas, mandamientos, y lo hacían, ¿cómo se llama esto? En equipos de apóstoles. Los 12 apóstoles platicaban y entonces llegaban a conclusiones que sonaban más o menos así: ha parecido bien a nosotros. Primeramente decían: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. No es que se nos ocurrió y a nuestro antojo estamos estableciendo estas doctrinas. No, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Entonces, dice que al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen, o sea, para que las obedecieran. Hechos 16:5 dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces, cuando nosotros nos sujetamos a las ordenanzas, las enseñanzas, los mandamientos que los apóstoles, primeramente el Espíritu Santo y los apóstoles, hermanos, acordaban, entonces podemos ser afirmados, establecidos en la fe, y podemos aumentar en número. No solamente debemos aumentar, hermanos, en número así nada más, sino debemos aumentar primeramente. Debemos crecer en la fe, debemos crecer en el conocimiento de la palabra, debemos crecer en muchas formas antes de crecer en número. Otra de las funciones de los apóstoles es que son padres del alma cuando ejercen la función pastoral. Miren, en 2 Corintios capítulo 12, verso 14, 1 Corintios 4:15 más bien, dice: porque aunque tengáis 10,000 ayos. ¿Qué cosa es un ayo? Es donde el llanero solitario, ¿no? Ayo, Silver, no. ¿Qué cosa es un ayo? Una nodriza. Dijera Keila. Eran nodrizas. Ustedes pueden tener 10,000 ayos, 10,000 nodrizas en Cristo, 10,000 crianderas, pero no tendréis muchos padres, le dice, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Aquí
El apóstol Pablo está diciendo, hermanos, que él es padre. Algunos toman, ¿verdad? Aquel texto que dice: no digáis padre a nadie en esta tierra. Pero el apóstol Pablo enseña que Timoteo era su hijo. Y el apóstol Pablo aquí dice: ustedes pueden tener muchos predicadores y muchas enseñanzas, muchos que los criaron, pero no pueden tener muchos padres. El apóstol Pablo está diciendo: yo soy su padre, pues. Bueno, no hay un sentido de ofensa, pero le dice: pues en Cristo Jesús yo los engendré. Engendrar, hermanos, tiene que ver con darles la palabra que los hizo reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Y mire que dice 2 Corintios 12:14. Aquí es donde me voy a poner los lentes, ¿eh? Dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso. Es decir, no voy y se van a preocupar por levantarme ofrenda y van a estar preocupados por hospedarme en el mejor hotel de la ciudad. No quiero ser gravoso, no voy a ser una carga para ustedes, porque no busco lo vuestro. No voy para quitarles lo que ya tienen, aunque obviamente las primicias y las ofrendas, eso es algo que está establecido en la palabra. Pero dice: sino a vosotros. No busco lo vuestro, sino a vosotros. Eso está interesante para administrar la ofrenda. No busco lo que tienen, sino que estoy buscando a ustedes. Lo que me interesa son ustedes. Dice: pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. O sea, no son los hijos los que nos van a dar a nosotros, hermano. Somos los padres los que debemos darle a los hijos. Amén. Wow. Así que, papás, dejen de quejarse de que: ay, mi hijo no me trae nada. Usted gócese, ¿verdad? Si le lleva, gloria a Dios. Si le honra, bendito sea el Señor. Amén. Pero tampoco se guinde. Bueno. sino, hermanos, un padre debe atesorar para sus hijos. Si es necesario, voy a gastarme yo, dijo el apóstol Pablo, para darle a ustedes que son mis hijos. Mire cómo dice 2 Corintios 12:4, pero en la traducción lenguaje actual. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, este texto que usted ve aquí. Ya estoy listo para ir a visitarlos por tercera vez, pero tampoco ahora les pediré que me ayuden con dinero. Me interesan ustedes, no su dinero. Al fin de cuentas, no son los hijos los que deben juntar dinero para los padres, sino los padres los que deben juntar dinero para los hijos. Y ustedes son mis hijos. Aleluya. Es así. Está tremendo. Entonces, hermanos, otra de las funciones de los apóstoles es que juzgan casos de las iglesias que cubren y aplican la disciplina. 1 Corintios 5:3: ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Yo ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Dice luego: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos nosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Un apóstol puede juzgar desórdenes que haya en las iglesias, y tienen la autoridad y tienen cetro de gobierno y pueden aplicar disciplinas. Así que tenemos que conducirnos correctamente, ¿verdad? Bueno, digo pues porque algunos podrán pensar: no, en esas iglesias hacen lo que quieren, esas iglesias. No, tenemos gobierno, tenemos autoridades y tenemos también disciplinas. Ok, tienen autoridad para entregar a Satanás, y ahí es donde queremos platicar un poquito.
de ello. Mire, 1 Corintios 5:5 dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Wow. Entonces aquí tenemos que analizar lo siguiente: nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El Padre Celestial es Padre de los espíritus. Nosotros éramos espíritu en la presencia, en la preexistencia. Y se nos dio un cuerpo. La persona que están aquí juzgando, o que que el apóstol Pablo entrega a Satanás, no lo hace porque está enojado. No lo hace bajo la dirección de la carne o del alma, porque me cayó mal, porque me ofendió, no, sino porque esa persona ya ha cometido cosas que se han, digamos así, que está afectando su vida y la vida de la iglesia. Creo que esta persona es la que estaba con la madrastra, ¿no? Y que dijo el apóstol Pablo: al tal sea entregado a Satanás. De manera que lo que entrega a Satanás es su cuerpo, para que su espíritu sea salvo. Porque el espíritu, dice la Biblia, pues el cuerpo vuelve al polvo. El alma y el espíritu vuelve a Dios. Entonces, si no regresa a Dios ese espíritu, se vuelve un espíritu inmundo, un espíritu no redento, no redimido. Entonces, eso es importante que nosotros lo anotemos. Por tal motivo, pues, es que el apóstol Pablo, por amor a esa persona, dice: pues lo entregamos a Satanás, que destruya su carne, pero no su espíritu. Entonces, a veces la muerte de una persona puede ser un remedio, ¿verdad?, que Dios permite para que se salve al menos su espíritu. ¡Wow! Bueno, eso lo aprendimos. No crea que ¿cómo sabe el pastor? Unos tienen revelación. Judas 1:17 y 1:18. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. O sea, los apóstoles, hermanos, tienen revelación. Yo escucho, por ejemplo, la palabra que nos da el apóstol Sergio Enrique los domingos en la noche en el reloj de Dios, y cómo las cosas que habla son, pues para mí, a mí me deja putrefacto. Bueno, no, estupefacto. Me deja maravillado pensando y digo: wow. Y al poco tiempo se van cumpliendo, ¿no? Se van cumpliendo porque, hermanos, son palabras reveladas. Y aquí yo tengo que puntualizar, hermanos, que la enseñanza que se recibe aquí, que recibimos de parte del Señor, es palabra revelada, no es palabra logos. La Biblia, pues la Biblia es la palabra del Señor, y esa palabra es el logos de Dios. Pero lo que hay debajo de la letra, lo que quiere, lo que dice el Espíritu Santo en esa palabra, esa es palabra revelada. Es la palabra rema que le llamamos. Entonces, Judas 1:18 dice: los que os decían en el postrer tiempo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Entonces, los apóstoles anuncian cosas que van a suceder, pero por el espíritu de la revelación que les es dado. Ok, estamos hablando de esto, hermanos, del ministerio apostólico, porque necesitamos entender por qué somos de una iglesia apostólica. No estamos hablando de la iglesia apostólica que usa el velo todo el día y todo el culto, ¿verdad? Sino de una iglesia que cree en los 5 ministerios. Y estamos comenzando con el número 1, que es el apóstol. Entonces, el apóstol tiene autoridad para cambiarle nombre a una oveja, fíjese.
Eso está tremendo. Porque mire, bueno, mire, le voy a decir, a veces nosotros no sabemos por qué nos pusieron este nombre. Supongamos que ya yo les he comentado, y yo creo, si mi papá me escucha, perdón, papito, pero mi papá me puso José Manuel y a mi hermano le puso Juan Luis, porque era un corrido de dos hermanos que se mataron por una mujer. Entonces tenemos que, hermanos, teníamos que ministrar ese nombre, el nombre mío, tenía que ser ministrado. Hay hermanos que le pusieron nombre a sus hijos, Fátima. ¿De dónde viene ese nombre? Y le pusieron nombre de un ídolo, Guadalupe. Oh. Y dice, ese es el nombre de la Virgen de México. No, ese es. Entonces, mire, pero cuando ya somos cristianos debemos pensar bien qué nombre le vamos a poner. Antes de ponerle nombre hay que orar, no a cantar Matarile Dinero y qué nombre le pondremos, sino hay que orar a Dios. Señor, ¿qué nombre le voy a poner a mi hijo? Si tienen más hijos, ¿verdad? Entonces, a mí me decía ese, ¿verdad? Bueno, miren, Hechos 4:36 dice: entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Mire, José, ¿qué significa? Jehová añade, ¿sí? Jehová prospera. Pero los apóstoles le pusieron otro nombre, le pusieron Bernabé, que significa hijo de consolación. Y mire que hizo honor a ese nombre. Porque cuando el apóstol Pablo no quería llevar a Marcos, ¿se acuerdan de Marcos? El muchacho que los había abandonado, y el apóstol Pablo, cuando lo vio venir otra vez al ministerio, le dijo: no, yo no lo llevo. Y hubo un pleito entre Bernabé y Pablo. Bernabé le pegó a Burundanga y así. No, esa es otra cosa. Entonces, pero Bernabé y Pablo, hubo una gran disputa, un gran problema. Y dice que cada quien agarró por su lado. Pablo se fue con Silas y Bernabé se llevó a Juan Marcos. ¿Por qué? Porque él creía en dar nuevas oportunidades. Era un hijo de consolación. ¿Me está entendiendo? Ok. Entonces, los nombres son muy importantes, hermano, porque determinan la función y determinan también muchas veces, hermanos, el destino, la bendición que hay en ese nombre. Mire, San Juan 1:42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir Cefas? Pedro. ¿Y qué es Pedro? Piedra pequeña. Cuando Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, no estaba hablando de Pedro, estaba hablando de la roca que es Cristo. Porque la palabra ahí es sobre esta piedra y es roca grande, pero Pedro es piedra pequeña. Entonces, hermanos, seguimos. Yo creo que si en algún momento el Señor dirige la vida del pastor, claro, hablando con los apóstoles, puede cambiar nombre. Y tenemos que analizar los nombres que nos pusieron. Porque a veces, hermano, podemos estar orando por una persona, hasta ayunando y pidiendo liberación, y nada, hermano. Y resulta que en el nombre, imagínense que Abraham le dijo al Señor: ya no le vas a llamar Saraí, le vas a llamar Sara. Porque Saraí, ¿qué significaba?
señora, la que mandaba, la que dirigía las cosas. Era mandona la hermana Saraí. Ya no le vas a llamar así, le vas a llamar madre de multitudes, princesa. Creo que era Saraí. Si tienen por ahí qué significa Saraí y qué significa Sara, porque puedo equivocarme, ¿verdad? Tengo más o menos la idea, pero Saraí es princesa, tengo entendido. sí. Princesa soberana, Saraí. Soberana. Saraí. Sí, Saraí. Soberana, ¿qué es? Señora. La que se manda sola. Fíjate, soberana, ¿qué es? La que se manda sola. Gran señora, dice. Gran señora. Jenny Rivera. Ajá, ya era una Jenny Rivera. Pero mire, y Sara representa, hermanos, un nivel más arriba. Y el Señor le cambió el nombre. ¿Sí? A ver si. Sara. Ahí habla de una dama. Sara es un nombre de origen hebreo que significa princesa o aquella que es sagrada. Ajá, y aquí está hablando de. También puede ser traducido como señora o dama. Ajá, dama. Aquella que es sagrada. Ok. Entonces, hermanos y hermanas, el nombre tiene mucha importancia. Por ejemplo, ¿cómo llamaba Sara o Saraí a Abraham? Mi señor. Abraham. Primero Abraham. Ah. Cuando lo llamaba, le decía Abraham. Y Abraham significa padre enaltecido, padre orgulloso, padre soberbio. Pero cuando le cambian el nombre a Abraham, ahí ya le cambió la esencia. Ahora serás llamado padre de multitudes. Ya no serás el padre soberbio, sino un padre de multitudes. Entonces hay muchas cosas ahí que vamos a continuar mejor con este tema. Son administradores de la gracia y los misterios de Dios, los apóstoles. Mire bien, aquí, así pues tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, Efesios 3:2, Dios le dio al apóstol Pablo la dispensación de la gracia, se la reveló, pero para los gentiles, porque los judíos no entendían esto. Y el apóstol Pablo se volvió a los gentiles y le dijo a los judíos: ustedes no quieren escuchar la palabra, me voy a los gentiles. Y los gentiles se pusieron contentos, felices, porque el apóstol Pablo los iba a atender a ellos. Y si no, hermanos, no nos hubiera llegado el mensaje a nosotros. Efesios 3:2 dice en la Biblia latinoamericana: a lo mejor han sabido de las gracias que Dios me concedió para bien de ustedes. Así que, hermanos, los apóstoles son administradores de la gracia y los misterios de Dios. Se dedican al ministerio de la palabra y la oración, así como los otros 4 ministerios. Fíjense lo que le voy a decir, hermano. Un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor y un maestro debemos estar dedicados a la palabra y a la oración. A la palabra y la oración. No es que el pastor no sabe pintar, pero la pintura de la iglesia la puede hacer usted. No es que el pastor no puede hacer la limpieza de la iglesia, pero lo que deben hacerla son los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros debemos dedicarnos al ministerio de la palabra y la oración. Hechos 6:4 dice: mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Es decir, hermanos, aquí había un problema en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo. No había quienes sirvieran a las mesas y se requería. Entonces escogieron a hombres llenos del Espíritu Santo, hombres con un buen temperamento, con un buen carácter. Pero, ¿por qué no sirvieron Pedro y los apóstoles? Ellos dijeron: nosotros no es justo, no es correcto que nosotros estemos sirviendo a las mesas.
Nosotros nos vamos a dedicar a la oración y al ministerio de la palabra. Así que, hermanos, estas son las funciones de un apóstol, pero también de los 5 ministerios. Estamos ya, pues, en este momento vamos a terminar, vamos a orar por esta palabra, porque esa palabra quede grabada en su corazón. Cerramos, ¿verdad?, el costal donde se puso el grano, la semilla, para que no se tire, para que las aves granívoras no puedan robarle esa palabra de su corazón. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido, Señor, que esta palabra quede en la mente, pero en el espíritu, en el alma, pero en el corazón de cada uno de tus hijos. Que sea sellado, Señor, el recipiente donde cae esta palabra, para que ningún ave granívora, ningún ave maligna venga y robe esa palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre eterno. Bendito sea tu nombre. Amén. Bien, hermanos, no sé si hay algún hermano ahí conectado. Vamos a saludarlos. Hermana Laila Ochoa. Hermana Laila Ochoa, Dios le bendiga, mamita. Hermana Sandy. La hermana Sandy Lisbeth, Dios te bendiga, cachetito, te quiero mucho. Saludos al hermano Ángel Alberto, también a Farid Eliu. Ellen García Hernández. Ellen García Hernández. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga. Saludos hasta Morelito. Si es la señora Elena, ¿ok? Tonon Dani. ¿Perdón? Tonon Dani. Tonon Dani. Dios le bendiga. No sé desde dónde nos escucha, pero Dios le bendiga abundantemente. Cristi Romero. Igual, saludos al hermano o hermana Cristi Romero, hasta donde se encuentren. Ever Castellano Hola. Ever Castellano, saludos en Macuspana, allá en Adolfo López Mateo, creo que se llama ese lugar, en Corral Nuevo. Yo lo conozco como Corral Nuevo. Dios te bendiga, hermano. Amén. Freddy de May. Freddy de May, saludos. Es el esposo de la hermana Mari Suárez, la hermana Mariela. Dios te bendiga, primo y prima. Amén. Amén. Bien, hermanos, estamos pues ya cerrando este tiempo de enseñanza. Estas enseñanzas las estamos dando lunes, martes, jueves a las 8 de la noche. Los demás días tenemos culto presencial. Estamos invitándoles para el jueves para ir a Morelito. Tenemos una encomienda en ese lugar, una misión que desempeñar en ese lugar. Así que les espero, no se lo pierdan, vaya con nosotros. Nos vamos a reunir a las 5 de la tarde aquí. Vamos a llevar la pura batería pesada. Y no me refiero a lo físico, sino me refiero a lo espiritual. Dios les bendiga a todos. Adiós.